Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos, adivinen dónde, claro que sí, en Mérida, Yucatán, para llevarles a ustedes un Airbnb, pero fíjense, es muy interesante porque es una pieza que quedó atrapada en este estacionamiento privado, entonces no tiene mucho de profundidad, es una opción pues bastante cómoda, pero no es muy grande. Vamos a conocer, jóvenes. Tiene aproximadamente 6 metros de frente por 6 de fondo, o sea, es un cuadrado. Y aquí por el tema del ruido le agregan una doble ventana que ustedes saben que las puertas aquí se vuelven ventanas. Te ayuda a tener dos puertas para bajar el ruido, porque estamos en una zona muy céntrica. Entramos y nos reciben estos espacios que son pues, especies de patios, ¿verdad? Muy altos, con un detalle, siempre tratan de rescatar la estructura original de la casa, ¿verdad? Entonces refuerzan estas vigas con los elementos de acero que estamos viendo aquí, transversales. Las originales son estas, ¿verdad? Estas más anchas de madera que están pintadas con este azul turquesa muy característico también de acá de Mérida, y este muro rosa bastante intenso, este rosa mexicano, casi fucsia, que pues, le da mucha energía al espacio. Y siempre estas áreas que te reciben, no entras directamente a la habitación, sino aprovechan esta crujía, este módulo, pues para generar aquí una salita, un tapete con el ladrillo de pasta, ¿no? Recuérdenme cómo se le dice a este ladrillo de pasta en España, ¿verdad? Tenía un nombre, piso hidráulico, de cemento hidráulico, me parece que le llaman. Entonces la luz de este espacio entra pues por la parte de arriba de estas puertas verdes que nos desconectan un poco de la vivienda de la calle. Debemos de tener alrededor de 4 metros de altura. Estos son los muros originales y lo pueden ver por el ancho, el espesor del muro, ¿verdad? Entonces de aquí, de este espacio que se vuelve como un zaguán de acceso pero muy cubierto, te comunica con la recámara y con la cocina. Entonces recuerden que estamos en un cuadrado, es una planta. Este cuadrado, pues por la estructura original, lo dividen más o menos en 3,50 metros. Entonces este 3,50 por 4 te desconecta de un área de cocineta. Aquí en la cocina, fíjense cómo se integra todo. Esto me recuerda mucho a las cocinas de Europa. Yo estudié en la Universidad de Navarra, en Pamplona, entre el 2010 y el 2013, y fueron de las cosas que más me llamaron la atención, ¿verdad? En su momento, pues te hace mucho ruido, no estás acostumbrado aquí en Latinoamérica, no estamos acostumbrados a tener las lavadoras en la cocina, pero allá sí, allá es algo sumamente común, y terminas por acostumbrarte bastante y se te hace pues, muy práctico, ¿verdad? Porque muchas veces los patios de lavado en los departamentos allá en España los utilizan como terrazas, entonces a veces patios de tendido, pero en lugar de dárselo, esa terraza, ese espacio exterior a las lavadoras, pues mejor se lo dan a un espacio para sacar una silla, una mesita, ver la tarde, saludar a los vecinos. Entonces aprovechan ese espacio y lo integran con la cocina, y me parece pues bastante bien aprovechado, ¿no? Entonces de este lado te dejan un dispensador de agua fría. Fíjense, o sea, tienen que sacar el máximo provecho de todo el espacio. Una pequeña parrilla eléctrica, ¿verdad? Esto no sé qué es. Una freidora de aire, probablemente. Demasiada tecnología para mí. En los refrigeradores, que muchas veces te dejan por ahí algún regalito, que el agua. Entonces tienes ahí libros, tienes lámparas, el escritorio, todos cuentan con internet. Entonces pues se vuelven unos lugares muy cómodos, mucho más amplios que rentarte una habitación de hotel, que muchas veces pues son algo aburridas. Y estos lugares de Airbnb a veces son más económicos. O sea, te puedes encontrar esta habitación por menos de
por menos de 2,000 pesos, a veces menos. Te puedes encontrar la habitación por menos de 1,000 pesos a veces, y pues tienes todo esto, ¿no? Es como tener una suite privada. Fíjense el elemento de la celosía, cómo te desconecta, pero al mismo tiempo te permite ver. Y de este lado izquierdo pasamos a la habitación. Me encanta que te recibe con aire acondicionado. Cuando te vas a hospedar aquí en los Airbnbs, ya te dejaron todo perfectamente preparado para que cuando llegues sientas esa comodidad. Entonces fíjense qué buena recámara. En la recámara, ustedes saben que ya la cama king size mide 2 metros por 2 metros y todavía tenemos 1,5 metros probablemente de cada lado, lo que nos habla de 5 metros de muro cabecero. Y en el otro sentido, pues tenemos también unos muy buenos 4 metros para hacer que la pieza pues tenga eso, no tenga alrededor de 7 metros, 6 metros de frente. Cuenta con su TV. Seguimos con los techos altos, las viguerías de madera. Me encanta cómo ese detalle, ¿verdad? Tienes los polines madres y luego tienes los transversales que están apoyando, ¿verdad? Toda la losa. Esa losa debe de tener, no sé, 70 años fácil, ¿verdad? Y esto era lo que les comentaba. Si volteamos de este lado, o sea, tenemos la recámara pegada a la calle directamente, pero no hay ruido. ¿Y cómo se logra? Con el doble vidrio. Doble vidrio literal, porque tenemos primera ventana interior y otra segunda ventana exterior, lo que nos permite ese aislamiento total, ¿verdad? Porque cuando uno se hospeda en cualquier lugar, una de las cosas más importantes es el ruido, es el silencio, perdón. El tener silencio en la habitación, pues creo que es lo que todos queremos. Y de este lado se consigue un baño completo. Esa puertita es la que marca el límite del terreno, entonces es una huella muy muy compacta y se hacen maravillas y se vuelve un espacio que les digo, creo que prefiero llegar aquí 1000 veces a llegar a un hotel. La arquitectura de Mérida pues es lo que ustedes están buscando cuando vienen a hospedarse, ¿verdad? Los cementos pulidos, los aplanados aparentes. De este lado los saludo. Y fíjense cómo el espacio no es tan compacto, ¿verdad? O sea, juegan con el elemento original. Probablemente aquí hubiera, no sé si es una columna o es el mismo ancho del muro, pero se aprovecha bien, ¿verdad? Jugando un poquito al resaque, y ahí colocan un detalle de ladrillo de pasta. Y si volteamos hacia arriba, el trabajo de la iluminación artificial con la natural le da el toque, ¿verdad? De estos espacios. Y de este lado, todo en cemento pulido, la regadera. Tenemos por ahí una extracción mecánica y otra lámpara solamente para el espacio de la regadera. Algunos detalles, ¿verdad?, que nos hablan de que estamos en México. Los que no sepan qué es esto, jóvenes, en México existe la lotería. Por favor, comenten si la lotería también se juega en otros países. Es como el bingo, pero los personajes que aparecen en la lotería mexicana pues ya están en el imaginario, en la mente de todos los mexicanos, porque jugamos desde chiquitos en las ferias de los pueblos. Nos sentábamos en unas grandes mesas, todos con una carta de madera. Esas son recuerdos que quién sabe si ya todos los niños los tengan, ¿verdad? Yo crecí en Sinaloa, en Los Mochis y en San Miguel, que es de allí es mi familia, por parte de mi mamá. De allá vienen los Paredes, pero porque llegaron. Los Paredes vienen todavía de otros ranchos más hacia el norte de Sinaloa, a la sierra. Entonces, pues yo crecí ahí en San Miguel, en las ferias que se hacen en Semana Santa, donde bailan los judíos y es una belleza. Y recuerdo muchísimo eso, ¿no? Estos grandes juegos con 50 personas jugando la lotería, señoras con 7 cartas que no tenías ni idea cómo podían controlar tantas cartas. Entonces, pues son los recuerdos, ¿verdad? Y es una belleza que en estas casas, de repente, un detalle como ese hace explotar tu imaginación y te transporta a otras épocas y a otros momentos de la vida que se va rápido, jóvenes. Hay que aprender a disfrutarla por lo mismo, ¿verdad? Porque la belleza de la arquitectura es que dura más que el hombre, dura más que el ser humano.
Entonces, este lugar, esta cama, quizá no la misma, espero, pero donde te acuestas tú, en 50 años se va a acostar mucha gente distinta. Entonces, por eso siempre hay que ser humildes y no sentirnos tan importantes. Espero que les haya gustado, jóvenes. Es un lugar muy chiquitito. Les vamos a dejar aquí el link para que lo puedan buscar en Airbnb, esta super plataforma que les permite, cuando se hospedan, cuando viajan, llegar a lugares mucho más particulares, ¿no? Lugares con una esencia, con un carácter mucho más propio del lugar, mucho más propio de la ciudad o del pueblo de donde estás llegando, que solamente hospedarte en un hotel que no se siente eso, ¿no? No se siente esa independencia también. A mí es algo que me gusta mucho cuando llego a un Airbnb. Cuando estás en un hotel, pues te sientes que te vigilan de alguna manera. Pero cuando llegas aquí y cierras la puerta de tu casa, pues de repente estás en un mundo muy particular, ¿no? Tienes una casa en el lugar donde estás visitando. Y eso no lo tienes en un hotel. Que nos encantan los hoteles, o sea, los hoteles tienen otras cosas, ¿verdad? Los hoteles tienen pues un confort de que levantas un teléfono y te llega comida a tu cuarto, te mandan la bebida, sales y tienes por ahí mantenimiento constante de tu habitación. Los Airbnbs no tienes mantenimiento constante. Es un servicio extra que lo puedes pedir. Tú aquí te comunicas con las personas, con los anfitriones, y ellos mismos te conectan y te dicen, perfecto, si quieres que te demos limpieza diaria, se puede, con un costo un poco extra. Entonces, pues son las ventajas que tienes cuando uno renta una propiedad de un Airbnb. Entonces, se los recomiendo, jóvenes, no dejen de visitar las ciudades y hospedarse en lugares como este, porque la experiencia de salir, abrir la puerta de tu casa, de tu Airbnb, abrir la puerta verde y sentir que estás a un paso de la calle, es una experiencia bastante interesante. Espero que les haya gustado este video. Invítenos a sus Airbnbs, estaría muy interesante conocerlos y descubrir cuál es la magia de tu lugar. Escríbenos a contacto@cotaparedes.com y con muchísimo gusto estaremos ahí más pronto de lo que imaginas. Si te gustó este video, dale like, dale compartir. Yo soy Cota Paredes. ¡Adelante! Me acaban de decir que tiene garage, estacionamiento privado. Entonces, si estás por acá y traes coche o te rentaste un coche, este Airbnb te va a quedar muy bien. Tienes dónde guardarlo porque hay tanto tráfico y ya tantos coches que no está tan fácil estacionarse. Hasta pronto. Y por último, jóvenes, esta casa la llaman Casa Gaudí. Gaudí es uno de los más grandes genios de la arquitectura pues, contemporánea, me atrevería a decir, del siglo XX, finales del siglo XIX, con un final un poco trágico, un personaje que sería muy interesante conocer y explorar un poco más. Su arquitectura es única, definitivamente, y los que hayan estado en la bellísima Barcelona seguramente lo sabrán. Vamos a conocerla. Estamos en Casa Gaudí, aquí en Mérida, Yucatán.